Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos están viendo en esta nueva videoconferencia, recordándoles que somos estudiantes de la Universidad IEXPRO del doctorado en educación. En esta videoconferencia del tema de la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente, nos acompaña nuevamente la maestra Erika Hinojosa López, la maestra Karen Ivonne Solórzano Valenzuela y un servidor, José Luis Gallegos, con este tema tan importante y tan trascendente en la práctica educativa en todos los niveles. Recordemos, ahora estamos a punto de iniciar la implementación del nuevo modelo educativo en la educación básica. Entonces, estos temas de los factores de aprendizaje serán muy importantes y los invitamos a quedarse con nosotros en esta nueva videoconferencia. Voy a pedirles a nuestras invitadas si nos ayudan presentándose. Ya nos han acompañado, pero por favor, para quienes nos están conociendo por primera vez, repetir su nombre, su profesión, el cargo que desempeñan, desde dónde nos están acompañando, por favor. Pues es un gusto estar con ustedes. Les habla la maestra Erika Hinojosa López, saludándolos desde el puerto de Acapulco, Guerrero. Cuento con la licenciatura en Educación Media Superior con especialidad en Ciencias Sociales, así como una maestría en Educación, actualmente estudiante del doctorado y 30 años de servicio en una escuela secundaria técnica, ¿no? Es un placer tratar un tema tan relevante como este, que son los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y espero pues poder contribuir a desglosar este tema. Muchas gracias. Gracias, nuestra maestra Karen, por favor. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde este tema tan importante. Mi nombre es Karen Ivonne Solórzano Valenzuela. Actualmente radico en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde laboro en educación especial en el nivel básico desde hace 13 años. Muchas gracias por la invitación. Pues finalmente un servidor, José Luis Gallego, le saluda desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. También ya muchos años en educación superior y aquí preparados para ayudarles con este tema. Pues a manera de introducción, quisiera yo presentarles la siguiente diapositiva, porque estamos hablando de los factores del éxito académico y podríamos verlo desde muchas aristas, desde muchas vertientes. Muchos dicen, pues es que el éxito académico es que le vaya muy bien en las calificaciones, o que siempre lleve las tareas, o muchas vertientes podemos tener. Pero pues ya que estamos en este doctorado, me aboqué a buscar referencias en artículos publicados en revistas internacionales y quiero compartirles lo siguiente. El éxito académico o el éxito estudiantil es participación en actividades educativas, una satisfacción, adquisición de conocimientos, por supuesto, pero esta parte de ahí, habilidades, competencias, el logro de los resultados que se están buscando hasta dentro de los programas y, hablando del nivel superior, el rendimiento postuniversitario. York, en el 2015, propone este esquema de lo que representaría el éxito académico, quiero mencionar que este esquema se ha citado más de 1000 veces en otros artículos a nivel internacional y pues habla de todos los elementos que están involucrados en el éxito académico. La persistencia, las calificaciones, que si se mantenga el estudiante, que siga ahí en lo que está haciendo. El logro de los resultados, por supuesto, las calificaciones, los exámenes de salida, etcétera. El éxito en la carrera, pero ya a la salida. Bueno, se estaba formando como un ingeniero en tal, está trabajando de eso, si tiene trabajo, ¿qué tal su salario? ¿Cómo ha ido su evolución dentro de su campo laboral? Entonces, ese éxito ya en su carrera, en su formación, porque todo el trayecto académico que empieza en la educación preescolar, pues es el inicio de un camino hasta la universidad. Entonces, todo esto se ve cerrado en cómo le vaya afuera, egresado de nuestro sistema educativo nacional. Pues también, como decía, las calificaciones, los promedios finales, la satisfacción personal, cómo se siente ese estudiante a lo largo de toda su carrera académica. Y la adquisición, por supuesto, de habilidades y competencias, tanto las mencionadas habilidades blandas como habilidades duras,
y algunas competencias que si no forzosamente son de su carrera o de materias como matemáticas o ciencias, pero esas que le permiten desarrollarse a lo largo de la vida. Entonces, a manera de introducción, esto es lo que se trata en últimos artículos internacionales sobre lo que es el éxito académico, pero maestra Erika, ¿usted nos ayudaría, por favor, a decirnos qué otros factores identifica o que intervienen en el aprendizaje, por favor? Sí, bueno, son tres los factores que intervienen. El primero sería los factores del éxito académico, que a su vez depende de cuatro factores, como son la motivación, aptitudes intelectuales, conocimientos previos y la aplicación de técnicas de estudio. En segundo lugar, tendríamos los factores ambientales y en tercero, pero no menos importante, los factores internos. Estos son los tres que inciden en el logro del éxito académico. Muchas gracias, maestra. Pues, si me permiten, ya tal vez un poco retomando lo de la introducción a este tema, me permitiré hablar en específico de los factores del éxito académico que nos acaba de mencionar la maestra Erika. Y son cuatro factores, básicamente. Uno, la motivación, que como habíamos visto, hay motivación intrínseca, motivación extrínseca. La motivación es la parte importante de esas técnicas de aprendizaje que el estudiante selecciona en su proceso de aprender y de formación. Entonces la motivación es muy importante, tanto llevarla del docente al estudiante, ayudarle a que crezca y como la que tenga particularmente el estudiante en sí. Las aptitudes intelectuales, que muchas veces se le da mucho peso, pero son solo uno de los componentes, no es todo. Sí está bien saber cómo anda el estudiante, cómo sale tal vez hasta en test psicométricos de medición de inteligencia, de razonamiento lógico, matemático, verbal, espacial, cómo andan de esas inteligencias, en esas 8 inteligencias diferentes que existen, pero es solo uno de los factores. Y entonces aquí veamos otras dos cuestiones muy importantes, las técnicas de estudio. No sirve tanto la motivación ni las aptitudes intelectuales si no dotamos al estudiante de las técnicas apropiadas de estudio, cómo tomar sus notas, cómo repasarlas, cómo trabajar en equipo, cómo apoyarse cuando tiene dudas, hasta de sus hermanos, de sus padres de familia, de sus profesores, de los tutores también y de los mentores. Y por supuesto, todo esto se cierra con los conocimientos previos. Los conocimientos previos también que son parte de las estrategias que los docentes utilizamos, ver de dónde vienen, los famosos evaluaciones diagnósticas y de ahí partir. Entonces, dentro de esos factores hay algo muy importante que en estos últimos años ha estado muy en boga, que son las habilidades cognitivas. ¿Y por qué las habilidades cognitivas? Porque son esos complementos a los otros 4 factores que acabo de mencionar, pero que muchas veces, si no las cuidamos, si no las fomentamos en los estudiantes, ya se empiezan a dificultar mucho, y más en estos tiempos donde el acceso a las redes y muchas situaciones que se han presentado más por pandemia, tenemos que buscar. Por ejemplo, el uso hasta del lenguaje, ya con los chats y todo se ha distorsionado tanto. La memoria, con tanta que se tiene ya en las redes, la memoria ya ha quedado como en desuso. La metacognición, pensamiento lateral, el razonamiento, la creatividad, capacidad de abstracción, o sea, tantas habilidades cognitivas que como docentes tenemos que fomentar también en nuestros estudiantes. Entonces, es otro de los factores para el éxito académico que tenemos nosotros. Pero, pues bueno, continuaremos pues con los otros factores que mencionó la maestra, los factores ambientales. Adelante, por favor. Claro que sí. En estos procesos de aprendizaje, pues también intervienen factores ambientales, ¿verdad? Aquí la mayoría de los estudiantes le dan muy poca importancia a los factores ambientales, pero diversas investigaciones han demostrado que estos factores influyen en el éxito escolar y en el aprendizaje, por lo cual el lugar de estudio requiere de una serie de condiciones, ya que en cualquier sitio se puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar personal. Este lugar pues debe de ser siempre el mismo porque ayuda a crear un hábito en donde se dé la concentración y se puedan evitar interrupciones o ruidos. Y también se recomienda que cuente con una serie de condiciones adecuadas de iluminación, temperatura, ventilación, mobiliario, entre otras. Y aquí la lectura que analizamos nos da una serie de recomendaciones
según estas características. En cuanto a la iluminación, nos plantea que es preferible que sea natural y la luz debe entrar por el lado contrario a donde se escribe para evitar la formación de sombras. También que cuando sea necesario el uso de luces artificiales, se aconseja que se haga con una luz ambiental y otra luz que dé directamente al estudio. La luz ha de estar distribuida de forma homogénea, evitando los contrastes de luces y sombras. En cuanto al uso de la temperatura, nos plantea que para favorecer la actividad mental se recomienda entre los 18 y 22 grados centígrados, ya que por debajo de esta temperatura el frío provocaría inquietud o nerviosismo y por el contrario, el calor provoca somnolencia, sudor, inactividad, por lo cual se aconseja que la distribución de la temperatura sea homogénea. Otro aspecto importante es que el aire de la habitación de estudio se renueve periódicamente, ya que con el paso del tiempo se disminuye la proporción de oxígeno y esto dificulta la oxigenación del cerebro. Relacionado con el mobiliario, aquí estaría la forma de estudiar, adoptando la mejor postura, que es sentado en una silla con la espalda recta, las piernas formando un ángulo recto y con los pies pegados al suelo para evitar dolores y futuras lesiones de cuello o espalda. Por otro lado, el ruido es un factor externo que dificulta la concentración para estudiar, por lo cual es aconsejable evitar todo tipo de ruidos. Si se prefiere estudiar con música, se aconseja un tipo de música lenta que contribuya a la concentración. El volumen debe de ser bajo, ya que el objetivo no es escuchar música, sino favorecer una situación ideal de estudio. Otra opción para el estudio es hacerlo solo o acompañado. Sin embargo, tiene sus pros y contras, ya que el estudiar solo genera tener menos distractores a cuando se está acompañado. Pero también el estar acompañado puede servir de apoyo y motivación. Se debe elegir la forma de estudio que se necesite y siempre es importante repasar lo aprendido de forma individual. Pues aquí es importante tomar en cuenta estas sugerencias que nos da la lectura para ponerlas en práctica en nuestras aulas o también para darlas de sugerencia a nuestros padres de familia, ya que son cosas que muchas de las veces no las tomamos en cuenta o no le damos la importancia que requiere y pues sí son de gran impacto para el aprendizaje de nuestros alumnos. Gracias. Gracias, maestra Karen. Pues muy interesante, muy cierto. A mí me hace recordar, hablando de la temperatura, me acordé cómo en las fábricas también cuidan este rango de temperaturas para que hasta los trabajadores estén a gusto toda la jornada. Entonces, pues sí, también en el estudio debe ser importante. Maestra Erika, ¿nos ayudaría usted con los siguientes factores, los factores internos, por favor? Claro que sí, los factores internos pues tienen que ver con la activación mental y concentración, la memoria, lo que es la atención, ¿no? Entre otros. Estos influyen en el rendimiento intelectual y son factores que afectan, obviamente, que nos pueden llevar al éxito o al fracaso del estudio. ¿Qué debemos de intentar como docentes? Intentar conseguir que la relación entre lo que es la atención, la memoria y la motivación funcione de la mejor forma posible dentro del aula y para que esto nos lleve al logro de objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos? Pues los tan deseados, pues aprendizajes esperados, aprendizajes claves, como les queramos llamar. Para conseguir un ritmo adecuado de esa activación mental, de esa, como le podemos llamar, metacognición y concentración, es necesario aprender a relajarse, ya que si un alumno, por ejemplo, está relajado física y mentalmente, pues logra una concentración. Sin embargo, si éste se encuentra ansioso, nervioso o enojado, pues encuentra una cierta dificultad, ¿no? En sus esquemas mentales para lograr un ritmo de trabajo y por lo tanto no rendirá al máximo. Yo recuerdo una vez que presenté un examen, una evaluación, de carrera magisterial y nos agarró un trafical
y yo ya iba estresada que no iba a llegar. Cuando llegué era tanto mi estrés que sentía que no llegaba y que llegué corriendo y que a lo mejor me decían, ya no puede entrar maestra, que cuando empecé a leer el examen, leía 2, 3 veces y no me concentraba y no sabía qué me preguntaban, ¿no? Y si eso le pasa a un adulto, pues más a un joven, ¿no? A un alumno de educación básica. Entonces, eso tenemos que tener cuidado en eso. La atención que precisamos en el estudio, esta consta obviamente de dos partes, que es la atención selectiva, que es la que nos permite responder a aspectos esenciales y dejar de lado las cuestiones irrelevantes, y la atención mantenida, que es la que cuesta un poco más, que es la capacidad del sujeto para mantenerse conscientemente ocupado durante un periodo más largo en cierta tarea, ¿no? En X tarea, que es lo que tenemos que buscar los docentes. Los factores internos que dificultan nuestra labor, por ejemplo, que tiene que ver quizás también con las cuestiones ambientales que hablaba la maestra Karen, es el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, y ahí entra, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato del clima, ¿no? La escasa motivación, pero también entran otros factores como son los familiares, los problemas familiares, personales, cercanos, en la adolescencia, pues con el novio, la novia, etcétera, ¿no? Los amigos, etcétera, entre otros. Entonces, para combatir estos factores, primero debemos reconocerlos para poder vencerlos. Y para eso tengo que conocer a mi grupo, tengo que conocer a mis alumnos para poder, sobre eso, lo que nosotros llamamos, ¿no? Saber los conocimientos previos, los intereses de nuestros alumnos para poder lograr motivar. Al estudiar debemos de tomar en cuenta, obviamente, que existen 4 tipos de memoria. La memoria a corto plazo, que es aquella que está limitada un tiempo nada más mientras nos sirve para el examen, me aprendo la fórmula y ya, que es normalmente se va en unos minutos, y la memoria a largo plazo, que es donde entran los aprendizajes significativos, aquello que aprendes y que queda en tu memoria. Para favorecer esa memoria es positivo utilizar muchas estrategias, como lo que es la repetición, organización de información mediante esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, relación de esquemas mentales que nos permitan conectar y que los alumnos conecten ideas con la información. El alumno lee, el alumno hace una técnica de subrayado, el alumno lo esquematiza y entonces el alumno va apropiándose de esa información, relaciona la información nueva con la anterior. Y sin embargo, la atención, la concentración y la memoria pues son importantes, pero no son nada si no logramos despertar la motivación en nuestros alumnos por querer aprender. Porque recordemos que el aprendizaje se va a dar a lo largo de toda la vida, y eso es lo que tenemos que hacer, que los alumnos empiecen a ser más autodidactas y que entiendan que es un aprendizaje a lo largo de la vida, que no se va a terminar con la universidad, ¿no? Entonces, en eso diríamos que la importancia de los factores internos es esa, lograr despertar la motivación en nuestros alumnos para poder de ahí embonar todo lo demás. Sí, justamente el aprender a aprender que les dicen, ¿verdad, maestra? Y yo quisiera casar esto con el tema anterior que estuvimos abordando en nuestra asignatura de los enfoques de aprendizaje, cómo justamente parten de la motivación, los enfoques de aprendizaje que al final derivan en la solidez del aprendizaje que van a lograr. Como se dice, queremos aprendizajes significativos. Pero también recordando con otros temas que habíamos abordado en nuestro doctorado, habíamos platicado alguna vez de la pedagogía crítica. Entonces, ahora que ya mencionamos estos factores, ¿cómo estarían relacionados esos factores con la pedagogía crítica? ¿Nos ayudaría a comentar este tema, maestra Karen, por favor? Claro que sí. La pedagogía crítica para Vigot en el 2008 es una pedagogía de la descolonización alternativa, revolucionaria o como se desee llamarla. Constituye una construcción teórico-práctica en y para la acción, en el sentido de llevar a la práctica una teoría y reforzar en este trabajo práctico. Y pues aquí se encontrará dirigida a realizar trabajos para conocer mejor nuestra realidad, que es en verdad pluriétnica y pluricultural. Los resultados obtenidos implican un compromiso, por cuanto no son fuentes de recreación del educador, sino una realidad que está allí, calcinándolo hasta el tuétano, y que debe de ser elevada y transformada. Y de allí la práctica como punto de partida del conocimiento. Ok. La didáctica crítica también establece la enseñanza y el aprendizaje
como una dualidad inseparable para introducir al ser humano en un proceso de formación que le permita solucionar problemas, haciendo buen uso de su libertad, privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el cultivo de los valores humanos. Para mejorar la calidad de la educación, utiliza medios, recursos o ayudas de la didáctica crítica a través de las técnicas grupales de aprendizaje para procurar la producción del conocimiento y la creatividad a través de la participación activa de los actores del proceso. Y como podemos ver aquí, en este pequeño diagrama, pues todo lo que influye en lo que es la enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? La creatividad va de la mano con la solidaridad, la aplicación de los valores humanos, la cooperación, una libertad en la enseñanza, aprendizaje. Sería básicamente esa mi aportación. Gracias, maestra Karen. Maestra Erika, ¿nos podría usted ayudar a completar estos aportes de la maestra Karen, por favor, acerca de la relación de la pedagogía crítica con los factores? Creo que no la escuchamos, maestra Erika. Claro que sí, hablaba la maestra Gracias. Karen, sí, hablaba la maestra Karen de lo que implica, ¿no? Ese aprendizaje, enseñanza y la motivación y todo eso, de lo que nos hablaban algunos teóricos, ¿no? Sobre cómo despertar esa motivación para lograr la zona de desarrollo próximo en una pedagogía crítica. Para aplicar eso, para llegar a eso necesitamos la aplicación de técnicas grupales de aprendizaje que propicien eso. Entonces, como docentes debemos de buscar esas ayudas didácticas de la escuela tradicional, porque no la podemos dejar de fuera, pero también tomar la nueva didáctica, la tecnología, que a veces el maestro rehúsa usarla, ¿no? Para convertirla en un instrumento de apoyo, en una discusión reflexiva de la realidad, en donde el alumno se cuestione y aprenda de tomar, de retener un análisis crítico, más ahorita cuando la nueva escuela mexicana nos promueve el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Para Amor, en 2005 dice que él que se orienta sobre la importancia del trabajo cooperativo y participativo dentro del currículo, lo que hablaremos de un aprendizaje y buscando lo sociocultural, ¿no? Eh, Nos decía González Velasco, una enseñanza integral en cómo se aprende, aprendizaje permanente, flexibilidad en los métodos y finalmente trabajo en equipo. Si el conocimiento se socializa, el conocimiento se potencializa, ¿no? Entonces, esa es la importancia, yo creo, de la pedagogía crítica, ¿sí? Okay. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál es el desafío del docente? Precisamente es ese, ayudar a los alumnos a decir lo que hacen, lo que piensan, porque a veces decimos, guarda silencio, cállate, espérate, no estamos hablando de ese tema. ¿Qué deben hacer? El análisis didáctico le permitirá entonces adueñarse de sus prácticas, de lo que yo estoy haciendo y voy a explicar por qué lo estoy haciendo, para qué lo voy a hacer, voy a prever, dominar, y eso va a hacer que ese aprendizaje se vuelva significativo, porque yo sé para qué me va a servir. Entonces, algunas cosas que tenemos que tomar en consideración es el currículo crítico, ¿no? Que debe contribuir a eliminar la original desigualdad de la sociedad de conocimiento, esa brecha, y lo vimos ahorita en pandemia, no todos tenían acceso a la información, al conocimiento, a una enseñanza, ¿no? Debe de tener en cuenta la adquisición de competencias que garanticen esa inclusión social y el currículo sociocrítico que se empeña en formar mentes estructuradas, que sepan dar razón de los acontecimientos de la modernidad, al revisarlos críticamente, elaborar constructos creíbles con las piezas fragmentadas que abundan en los medios de comunicación, es decir, ante tanto cúmulo de información, ¿cómo lo voy a transformar en conocimiento? Y destacar obviamente esos valores universales que hoy se necesitan, ¿no? Educar en comportamientos éticos para tomar decisiones, porque finalmente eso estamos formando, el ciudadano que va a estar en el día de mañana en este mundo, ¿no? Conviviendo. Sí, que sea un ciudadano que se pueda desarrollar también en este mundo con todo lo que implica ya actualmente. Muy bien, pues muchas gracias. Continuando con nuestro tema, hemos seleccionado este esquema de Quintero, donde los factores que inciden en el éxito académico se muestran entre una interrelación y en una especie de ciclo. Y yo quisiera pedir
a la maestra Karen, a la maestra Erika, que nos acompañen en esta videoconferencia, nos ayuden a comprenderlo a través de unas preguntas directas. ¿Cómo se relacionan estos factores entre sí, maestra Karen? Ayúdenos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues debemos de tomar en cuenta todos los elementos, ya que se vinculan y son los que nos ayudan a reflexionar sobre la realidad de nuestra práctica docente y el impacto de esta en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Por tanto, dichos factores van de la mano. Los procesos de aprendizaje son integrales, ya que la enseñanza es conocimiento, entrando en juego factores ambientales, externos e internos. Claro que no podemos perder de vista que para potenciar el aprendizaje de los alumnos es indispensable una responsabilidad compartida entre el alumnado, el profesorado y la familia. Si esta triada o alguno de esos elementos falla, el rendimiento académico puede verse seriamente afectado. Ok, sí, tiene toda la razón esta. Pues también no olvidemos que uno de los elementos muy importantes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente. Entonces, maestra Erika, ¿cuál es la importancia para el docente, hablando del docente, conocer estos factores? Bueno, si reconocemos que el papel del docente es de gran relevancia porque finalmente es quien genera las acciones que va a permitir que el estudiante construya su conocimiento mediante qué estrategias, metodologías, recursos voy a utilizar y tomar todos esos factores internos de los que ya hablamos, ambientales, pero también los cognitivos. Entonces, de esa forma se construye el conocimiento, el cual lo va a potencializar si lo socializa con sus compañeros. Si el docente toma en cuenta todos estos factores, ahí radica la importancia en que el maestro, el docente, lo va a aplicar en su planeación para ayudar a los alumnos a lograr aprendizajes significativos. La planeación le va a permitir hacer una reflexión de su práctica docente y es así como el aprendizaje se va a vincular a estos factores, tanto internos como externos, ¿no? Y los cognitivos. Ahí radica la importancia de estos. Claro, lo que siempre se dice, una autorreflexión continua de la función docente, y al ubicar estos factores, pues puede establecer las mejores estrategias en su planificación. Muy bien, maestra, muchas gracias. Maestra Karen, finalmente para avanzar en este esquema, ¿cuáles diría usted que son los 3 tipos de factores más importantes para el aprendizaje? Sí, pues aquí es muy importante conocer todos los factores que inciden en el aprendizaje, ya que estos intervienen en el trabajo áulico y dependerá de las características de nuestros grupos, de nuestros estudiantes, pero sí considero relevante lo que incide con la motivación intrínseca, porque sin interés será difícil lograr un aprendizaje significativo. Como nos menciona Rayas en el 2010, dice que todos los factores influyen en el rendimiento académico y son factores que afectan el éxito o el fracaso en el estudio. Por eso debemos intentar conseguir que la relación entre la atención, memoria y motivación funcionen de la mejor manera posible, ya que los factores internos son determinantes como son los estilos de aprendizaje, la personalidad, la atención, la memoria. Sus características son fundamentales para el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ok, excelente, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, es el momento de que vayamos concluyendo con esta videoconferencia. Hemos planteado abordar la conclusión a partir de estas 2 preguntas. Entonces vamos a responder estas 2 preguntas cada uno de nosotros 3. Maestra Erika, ¿nos ayuda primero usted? ¿Para qué creo que me van a servir estos contenidos? Y estos contenidos que abordamos en esta videoconferencia, claro, y cómo pretende usted en particular aplicarlos en mi práctica docente. Así nos responde usted, enseguida la maestra Karen y un servidor al final. Ok, bueno, como docente, pues a realizar una reflexión de mi práctica docente de manera constante, tomando en cuenta de estos factores de los que hemos estado analizando en el texto de Raya Ramos, y que como formadores estamos en constante crecimiento, ¿no? En una constante actualización. ¿A qué nos ayuda esto? Pues a brindar herramientas, orientaciones a nuestros alumnos para vencer sus barreras de aprendizaje, para que a lo largo de su vida aprendan a ir construyendo conocimiento, aprender para la vida, ¿no? Lo que hablábamos, necesitamos motivarlos con estrategias, técnicas, recursos pertinentes,
humanistas, hoy esa palabra que está tan de moda, fomentando el pensamiento crítico, construyendo ambientes de aprendizaje en donde el alumno se pueda desenvolver, propicios para el logro de estos aprendizajes y que nos permita otorgar una educación de excelencia, que es uno de los retos de la nueva escuela mexicana. Sí, en pocas palabras. Gracias. Gracias, maestra Erika. Por favor, maestra Karen, ¿nos ayuda con sus respuestas como conclusión? Claro que sí. Bueno, pues yo considero que como docente, todos estos contenidos que acabamos de analizar, pues me sirven de gran manera, ya que es nuestra labor el propiciar estos factores de aprendizaje en nuestros alumnos, en nuestras aulas y como asesoría para los padres de familia, para que también ellos los pongan en práctica en casa. Todo lo que acabamos de analizar es de gran relevancia y me gustaría compartir con ustedes un poco de mi experiencia, ya que elaborando en el nivel de educación especial, en donde maestros de grupo piden de nuestra intervención porque algún alumno está batallando para aprender o no accede a ciertos contenidos. Y pues nuestra función, ¿verdad? Nos damos a la tarea de identificar las barreras que se estén presentando y de analizar los contextos. ¿Qué nos topamos al realizar el diagnóstico, observaciones en el aula? Pues hemos identificado que lo que está impidiendo el aprendizaje en muchos de los casos son factores relacionados precisamente a los factores ambientales que analizábamos hace un momento, en donde el único ajuste que hace falta es en relación a la infraestructura o a los espacios. Solo ha sido necesario, en muchos de los casos, adecuar los espacios únicamente en cuanto al ruido, a la luz, el que el alumno utilice una banca adecuada, en que en el lugar de la fila en la que ocupa, ya que muchas veces pues no alcanza a mirar bien el pizarrón, o dependiendo de cómo entre la luz del sol, hace un reflejo y no puede ver correctamente. Por lo cual, pues asocio todos estos temas que acabamos de analizar en mi práctica diaria. Es de gran apoyo conocer más a detalle estos factores y pues también considero que es necesario que siempre los tomemos en cuenta para de esta forma poder favorecer el aprendizaje de todos nuestros alumnos. Perfecto, maestra Karen, pues excelentes aportaciones. Si me permiten, cerrando esta parte, creo que es analizar todos esos factores del éxito académico nos ayudan a todos y también en particular a un servidor en identificar aquello que los estudiantes de pronto los desmotiva o los hace sentir que están fracasando o que para qué están estudiando. La deserción es uno de los problemas que se presenta en todos los niveles educativos de nuestro sistema nacional y a veces puede suceder por un factor ambiental que nunca tuvo el estudiante ni siquiera la luz suficiente para poder repasar en la tarde, o el silencio apropiado, o muchas cuestiones de ese tipo, y nosotros como docentes identificarlos, pues ya podemos ayudar a los estudiantes a explorar, a darles consejos, oye, busca un lugarcito así, o busca esta cuestión, o te ayudo a organizar tu tiempo, o te ayudo para organizar tus apuntes. Entonces, identificar todos estos factores nos ayuda a nuestros objetivos que deben ser apoyar a los estudiantes, lograr sus aprendizajes, no es nada más plantearlos con estrategias dentro del aula. Hay muchos factores que son fuera también, y ayudarlos a identificarlos, ayudarlos a cómo ellos los puedan enfrentar y cómo puedan mejorarlos, pues creo que nos ayuda mucho. Yo ya no estoy hace varios años frente a aula, pero en mi caso, en mi práctica, pues puedo yo gestionar cursos o algunas herramientas que puedan llevar los docentes a los que me toca coordinar hacia sus aulas. Entonces, pues es muy importante este tema, quedamos aquí, vamos a subir este video aquí a nuestras redes y si hay alguna pregunta, pues estaremos al pendiente para poderla responder. Pues finalmente, ponemos a su disposición las referencias que utilizamos para toda esta información que les hemos presentado en esta videoconferencia y mientras la dejamos aquí en vista, aprovecho para pedirles a nuestras dos invitadas, maestra Erika, maestra Karen, si nos dan un mensaje de despedida, por favor. Sí, muchas gracias. Pues fue un placer estar en esta charla. Agradezco la invitación y no olvidemos que nuestra tarea es estimular adecuadamente al alumno para que mantenga la motivación suficiente para lograr los objetivos propuestos.
De nosotros depende el éxito o fracaso académico. Cualquier plan y programa va a depender del docente. Siempre somos transformadores de una sociedad en constante cambio. Y pues muchas gracias y pues hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Maestra Karen. Claro que sí, pues un gusto de poder participar en esta conferencia en donde analizamos temas tan importantes que pues serán de gran apoyo en nuestra labor diaria como docentes, ¿verdad? Agradezco nuevamente la invitación y les recuerdo que no olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y hasta luego. Muchas gracias. Pues como siempre, ha sido un placer compartir estas cámaras, estos micrófonos con ustedes a la distancia, hasta Chihuahua, hasta Acapulco, y pues bueno, hasta luego y esperemos seguir coincidiendo.